tu amor. Soy una oveja que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. No merezco tu perdón. Fue tu bondad mi salvación. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota, y en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. Que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Fue tu bondad mi salvación. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota, y en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador, porque en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. La insistencia de Amalek. Dios los bendiga a todos. Para que memoricemos mejor este breve mensaje, conviene que lo leamos más completo en la Biblia y en voz alta. Para ello, pongamos pausa mientras buscamos Éxodo 17:14. Ya es complemento de lo que vimos hace 21 días. Dice, y Jehová dijo, escribe esto para memoria. Esa palabra memoria es en hebreo sikrón. Sikrón, una marca imborrable, inolvidable. Para que leamos, repitamos y memoricemos este memorándum que dice, raeré del todo la memoria. Esta memoria es Seker, un recuerdo lejano. La memoria de Amalek, que es la carnalidad. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Eso puede tardar, pero Dios lo hará, primero con nosotros, luego en todo el mundo. Póngame en pausa y busque Deuteronomio 25, 17, 19. Yo lo espero, avíseme cuando lo tenga. ¿Ya? Como Deuteronomio es un resumen que recalca y repite los libros anteriores, menciona mucho las palabras memoria, acuérdate, recuerda, no olvides, etc. Dice aquí, acuérdate, esto es sacar, significa ponte una marca. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo cuando salías de Egipto, de la vida de pecado y esclavitud. Te desbarató la retaguardia, todos los débiles. Iban atrás los débiles de cuerpo y de corazón, y los fuertes adelante. Amalec los atacó por atrás. Es lo que el diablo trata de hacernos, desanimarnos para que nos descuidemos y caigamos una y otra vez en pecado. Y el versículo 19b dice, borrarás la memoria. Aquí es seker, el recuerdo. Borrarás la memoria de Amalec, que es tu carnalidad. No lo olvides. Ahí está otra vez esa palabra en otra forma. No lo dejemos borrarse de nuestro corazón. No lo olvidemos jamás. Pero igualmente no olvidemos las promesas. Más de una vez el Señor dijo a Abraham, a tu simiente daré esta tierra. Esta promesa es símbolo de lo que Dios nos promete a los que creemos y seguimos en Cristo. Porque luego Dios repite casi lo mismo a Moisés desde la zarza ardiendo. Y después Moisés se lo repite al pueblo en 3 ocasiones en Éxodo 13:5, 23:23 y 33:2. En varios pasajes menciona que en esta tierra, la tierra prometida, estaban los jebuseos, que eran algo semejante a Amalec. Pero Moisés había tenido una falla carnal, y en Deuteronomio capítulo 34, en la montaña, el Señor le mostró la tierra prometida y le dijo, no entrarás allá. Y ahí murió Moisés. Eso no es condenación, solamente que no tuvo una mayor recompensa. Todo por una zancadilla de Amalec, la carnalidad. Luego en Jueces capítulo 1, versículo 8, dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Tomaron la ciudad donde en otro tiempo reinó Melquisedec, quien era un anticipo espiritual del reino de Cristo. Pero ahora reinaba ahí la carnalidad de los jebuseos. Los judíos tomaron la ciudad y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Gran victoria, ¿eh? Pero aunque los judíos hicieron eso, no permanecieron ahí. Los judíos se fueron. Así hacemos a veces con Cristo. Olvidamos sus palabras y aún sus promesas y la iglesia. Y otros jebuseos, otros pecados, vinieron luego a ocupar la ciudad, nuestro corazón, que eso es también Jerusalén, la ciudad de paz. Cuando Cristo libera nuestro corazón, pero no permanecemos con Él, Amalec y los jebuseos vuelven a llenarnos. Jerusalén liberada es el corazón de la nación judía y también de todo el mundo cristiano. Fue ahí cerca, en el monte Calvario, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Dios lo detuvo a tiempo, pero al tiempo
otro hijo de Abraham, Jesús, fue sacrificado ahí, en lugar de Isaac y del mismo Abraham y de nosotros. Jerusalén representa también el corazón cristiano que hemos de ofrecer a Dios en sacrificio vivo y santo. Eso está en Romanos 12:1. Luego, en Jueces, capítulo 9, versículos 8 y 9, dice: fueron los árboles y dijeron al olivo, que representa a Cristo y su Espíritu, le dijeron: reina sobre nosotros. Querían un árbol rey, los árboles. Respondió el olivo: ¿he de dejar mi aceite, el Espíritu Santo, para ir a ser grande entre los árboles? Ahí quien habla es un dibujo de árbol frutal, pero en Juan 6:15, al Señor Jesucristo quisieron una vez hacerlo rey después que alimentó a 5,000 y tuvo que escaparse huyendo. Los frutales naturales a veces tenemos esa pretensión, queremos ser grandes. Si no se nos poda a tiempo, crecemos mucho en carne, pero con poco fruto espiritual. Dice el Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, o sea, el frutal verdadero. Vosotros los pámpanos, las ramitas. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Ni hojas, ni hojitas, menos fruto espiritual. Dice mi esposa, necesitamos una poda. No solo corte de pelo, sino la carnalidad del corazón. Se menciona en 1 Samuel 27:8 que los amalecitas, los de Amalec, después de su derrota ante Moisés y ante Josué y sus jóvenes, habitaron desde parte de Egipto hasta el desierto de Sinaí, yendo hacia Arabia. Desde ahí acosaban a Israel en tiempos del joven David. Y David los combatía como podía, pues él mismo andaba huyendo del rey Saúl de Judá. Pero en el capítulo 30, cuando David no estaba en su campamento, los de Amalec atacaron, tal como habían hecho con Moisés. Y dice en 33, vino David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y en el versículo 6 dice, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, tal como en otro tiempo querían hacer con Moisés, contagiándose del virus de Amalec. Así a veces hacemos a nuestros pastores. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, tal como antes se fortaleció Moisés en el Espíritu Santo. Se dice que David compuso ahí mismo el Salmo 25, que dice en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Solamente una comunión y relación constante con el Espíritu Santo hace posible lo que hizo David. Volviendo a 1 Samuel 38, dice, y David consultó a Jehová, al Espíritu Santo, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Tal respuesta solo puede venir si se sirve al Señor con temor y temblor. Y en el versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Con cuántos? Repita, 400. Bueno, si los de Amalec son igual 400,
es posible vencerlos. Y ya si fueran más, en el versículo 11 hallaron a un egipcio. Se supone que los egipcios eran poderosos, pero este era esclavo de uno de Amalec, que lo dejó enfermo y con hambre. David lo alimentó y luego el egipcio los guió a donde estaba Amalec. Y dice el versículo 17, y los hirió David. ¿Por cuántas horas? Desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, unas 36 horas, tal como hizo Moisés y como hizo Josué cuando detuvo el sol en Gabaón. Y no escapó de ellos ninguno, excepto 400 jóvenes. ¿Cuántos? Pues ¿cuántos eran? Si eso hicieron 400 judíos, ¿qué no haremos los 200 varones de Primera de Crónicas 12:32? 2 páginas después, en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 1, al tercer día, viene uno y le dice a David, yo maté al rey Saúl. Lo dice esperando un premio, pero dice, soy amalecita. No, muchacho. David llamó a uno de sus hombres y le dijo, mátalo. Luego en 2 de Samuel 22, 5 al 6, escribe David lo que es también el Salmo 18. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad. Eso no se refiere a otros, sino a nuestra propia carnalidad. Y en 22:21 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cuál justicia, David? Fuiste pecador como yo también. Y la ley es tan dura que nadie podía. Pero David tenía el corazón puesto en el Señor y en sus caminos. Dios lo reprendía y al instante él se arrepentía y soportaba el castigo. Así Dios nos perdona por encima de toda ley. Pero si somos duros de corazón, ¿qué ley tan dura? Pero dice en 22:43, como polvo de la tierra los molí, los pisé y los trituré. Eso tampoco se hace a personas. Se refiere a los espíritus de carnalidad que hemos vencido o tenemos que vencer David y nosotros, si es que lo hemos hecho. Tal vez me oyen algunos adultos mayores. Si Moisés ya no podía ni con sus brazos, ¿cómo subió al monte Abarim a morir ahí? Lo subieron. Así lo quiso él. Caleb, a los 80 años, aún tenía una hija joven. Por eso decía ser tan fuerte como a los 40. Pero su guerra la tuvo que pelear su yerno Otoniel. Se dice que entusiasmo es juventud. Originalmente, la palabra entusiasmo significó lleno de Dios, aunque hoy se usa como lleno de cualquier emoción. En el Salmo 77:9, Asaf, el salmista, era lleno del Espíritu Santo, pero a veces le ganaba la carnalidad y decía, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? A veces todos hablamos así. Es que la carnalidad, la duda y el egoísmo nos invaden. Pero luego el Espíritu Santo nos hace decir como en el versículo 10, enfermedad mía es esta, no enfermedad física, sino falta de memoria. Traeré pues a la memoria
las maravillas de Dios, las maravillas del Altísimo. Hay que recordar siempre las maravillas hechas por Dios. Y el versículo 11 dice, me acordaré, haré yo memoria de tus maravillas. Y el Salmo 78, 6, también de Asaf, dice, para que lo sepa la generación venidera. Es tan importante que los padres conduzcamos a hijos, hijas y nietos a creer la palabra de Dios. Esa debe ser siempre la primaria escuela y la secundaria y lo cuenten a sus hijos. Lo que dice el resto del Salmo, Asaf sigue contando, o más bien cantando las maravillas que hizo el Señor por su pueblo en el desierto. Vamos ahora a la epístola primera a los Corintios. Esta epístola nos dibuja a nosotros, la iglesia, como también nos dibujó Éxodo. Aquí la ley de Cristo está por encima de la de Moisés, pues nos gobierna desde nuestro interior si se lo permitimos. Aquí Pablo presenta ejemplos negativos, pero así somos y solo así aprendemos. Se dice que en carácter casi todos somos corintios. Aún los apóstoles disputaban quién sería el mayor. Al llegar Pablo a Corinto, no se atrevió a ponerse como ejemplo, pues dice en 2:2, me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Y en 9:16 dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Se sentía como forzado a hacerlo, como un bisturí de cirugía antes de operar, antes del espíritu operar, se limpió de todo virus y bacteria espiritual para no contagiar a quien opera. Se limpió de toda carnalidad. Así lo hizo Pablo. No es para convertirnos, sino para obligar a los convertidos en el espíritu a morir en la carne, a que andemos en el espíritu y muramos en la carne. Si lo criticamos, ni modo, ha de decirnos la verdad. En Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso, de ninguna crítica, con tal que acabe mi carrera con gozo. Correr es luchar, pero también es gozar el premio aún antes de llegar. Así se logra ganar. Y en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? El mayor premio en esta vida es el gozo por el esfuerzo espiritual. Y en 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso implica dominio propio por el Espíritu Santo. Y en 9:26 dice, corro no como a la aventura, o sea, no según el viento, sino sabiendo a dónde voy. Peleo no como quien golpea el aire, no como en el boxeo de sombra es un ensayo, sino en plena pelea. Y 9:27 dice, golpeo mi cuerpo. Eso dibuja cómo hemos de tratar nuestra carnalidad, no golpear el cuerpo, sino la carnalidad, y lo pongo en servidumbre. Eso es cuando el rival cae de rodillas, vencido. Pero aquí el rival soy yo mismo en carne, vencido por el Espíritu Santo y obligado a obedecer a Cristo. Y luego dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado, esto es, descalificado por el divino árbitro.
También dice Asaf en su Salmo 86:3, oh Dios, restáuranos. Y en el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Y en el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Así hemos de pedirlo, repetirlo, como Asaf, para ser restaurados. Pedirlo con súplica, con dolor y con el gozo de creerlo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por darnos a Jesucristo y al Espíritu Santo. Te rogamos otra vez que nos lo recuerdes cada día, nos hagas entender y hacer memoria de ti, que aprendamos a aplicar tu palabra a nuestro vivir, a nuestro pensar, a nuestro actuar. Si tú aún no lo tienes así, ora de esta manera. Jesucristo, Hijo de Dios que sufriste por mis pecados, acepto y aprovecho para recibirte en mi corazón, mi mente y todo lo que soy. Reconozco mis culpas, mis fallas y mis errores. Sé ahora mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Descansaré hoy en ti y esperaré un nuevo comienzo, igual o diferente, pero contigo, para practicarlo, no solo saberlo. Amén. Así es y será. Dios los bendiga.